Hola, hola, hola. Aquí empezamos con otro nuevo tutorial de BattleCon de cara a nuestro fantabuloso torneo de verano. Ayer estuvimos viendo algunos de los personajes que os recomiendo para iniciaros, ¿no? Aquí en el Flight 1 de World of Indies, la primera caja que salió de BattleCon. No vamos a continuar con el Flight intermedio, por eso, porque los flights lo que hacen es dividir a los personajes en dificultad de uso de sus habilidades, más que no en poder. No es que los de Flight Advance sean más poderosos, sino que bueno, pues tienen más interacciones entre sus habilidades y sus cartas y puede ser un poquito más complejo de llevar. Lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente caja, Devastation of Indies, y nos vamos a centrar en el Flight 1, en el Flight Novice, en el Flight de los novatos, que suene así de feo. Así que nos giramos un poquito y vamos a ver un poquito por encima de qué van esos 6 personajes, por si alguna de esas opciones os gusta. Bien, entonces lo primero que se nos plantea es jugar con Eligor Larrington. Vale, aquí lo veis. Lo pongo un poquito más grande y aquí mucho más grande para que veáis. Se trata de un paladín de una orden monástica que curiosamente lo que busca es la gloria, embarcarse en grandes aventuras para que lo recuerden. Es uno también de los personajes principales del juego. Y bueno, pues ¿qué es lo que tiene de especial? Pues bueno, que tiene un estilo de lucha que depende de ser golpeado por los demás, ¿sabes? Aquí tiene una serie de tokens que se llaman de Vengeance y tal, y que le proporcionan cuando los gasta Stunward 2. Como puede gastar los que quiera, fijaos, puede resultar muy difícil stunearlo, dejarlo aturdido, y de hecho, si se gastaran los 5 que puede llegar a acumular a la vez, se volvería inmune a aturdimiento durante todo el turno. Está muy bien porque además estos tokens los recupera cada vez que recibe daño, uno por cada punto de daño que ha recibido, así que fijaos, a él le interesa ser golpeado para recuperar sus tokens. ¿Y por qué le interesa también? Porque fijaos, aquí por ejemplo en sus ataques es muy frecuente que tenga soak, es decir, que recibe menos daño. La idea es, golpéame, yo voy a sufrir menos daño y a continuación te voy a golpear mucho más fuerte de lo que me diste tú a mí. Fijaos por ejemplo en su base personal, que tiene un Power X que es igual al daño que le hagan, es decir, que generalmente va a hacer el mismo daño que le hubieran hecho, menos el soak que haya restado. Y atención, la mayor parte de sus cartas tienen Power +1, así que no solamente recibe menos daño, sino que además crea una distancia mayor de vida gracias a sus estilos. Además, pues mira, también tiene bastante facilidad para moverse, para poner cerca a un oponente. Aquí tenéis Chained, que es, que antes de activar el golpe puede gastar tokens de estos, de Vengeance, que seguramente habrá recibido al ser lento y haber sido golpeado primero, para tirar del oponente y dejarlo pues a la distancia adecuada. Aquí tenemos Retribution. Recibe menos daño, es lento, cosa que a Eligor le interesa para que le peguen primero. Y oye, si fue golpeado este turno, before activating, se mueve directamente a una casilla adyacente al enemigo. Está muy muy bien. Y luego pues tenemos Marshall, una carta muy buena con daño extra, con alcance extra y lento, lo cual es bueno para Eligor porque ese ataque además tiene un +2 al daño si fue si ha sufrido daño ese turno, y un +2 adicional si tiene 5 tokens de venganza en el momento en que le toca golpear, que es muy probable porque él recibe los tokens nada más recibir el daño. Muy bueno, muy posible causar golpes de 7 de daño, 8 de daño, quitarle la mitad de la barra sin necesidad de haber gastado el finisher. Un personaje muy entretenido, muy peligroso para jugar contra él porque crees que le vas a hacer daño pero no se lo haces y él te devuelve el triple de lo que esperabas. Muy bueno. Y aquí tenemos, digamos, su enemiga natural, Sectur Lemorre, también otro de los personajes principales, de los que más información nos dan. Una ladrona que robó esa garra que veis que tiene ahí al final, una garra maldita que, bueno, pues él la carga con energía demoníaca. Energía demoníaca que es
estos tokens que le llaman de malice, de maldad, de malicia, que le permiten ganar 1 de priority por cada uno que gaste. ¿Por qué digo que es la enemiga natural de Ellington, de Eligor Larrington? Porque, bueno, ya lo que quiere es pegar la primera. No tiene Stunwar en sus cartas, en sus estilos, nunca. Pero a cambio pega la primera casi siempre. Y con algo de suerte pega, por ejemplo, con cartas como esta, que si una vez alcanzada suficiente velocidad se salta el Soak. O como esta, que una vez alcanzada cierta priority, cierta velocidad, se salta el Stunwar. Por ejemplo, ahí este ataque ignora Stunwar si la priority que ha alcanzado es de 6 o más. Cosa que es muy fácil porque bueno, contamos con esta malicia que se recupera cada vez que hacemos daño. 1 punto por cada punto de daño que hayamos ganado. Además, bueno, fijaos, ella también encadena ataques. Por ejemplo, fijaos aquí al final del turno ya gana malicia y causa, gana un +1 al daño para el turno que viene. Aquí Combination, cuando golpeas, si golpeaste en el turno anterior, este ataque tiene +2 al daño. Fijaos que ya tenía +2 de power y on hit +2 si golpeaste en el turno, ya van +4. Si además viene de un unleash, ya es +5 al daño. Es muy fácil golpear tanto que te saltes el Stunwar, que dejes aturdido al oponente. Luego tenemos Brand, que después de acumular tokens de malicia te permite causarle más daño al enemigo gastando malicia y recuperarte tu vida. Muy divertida, muy angustioso eso de saber que tienes que golpear primero, que tienes que dejar al otro aturdido y combates que pueden ser muy rápidos. Todo lo contrario que aquí nuestra amiga Marmelie Greyheart, una tímida dragona en forma humana. Aquí en este juego todos los dragones tienen forma humana. Bueno, que es una hechicera que cada turno va ganando puntos de concentración. Veis aquí que tienen forma pentagonal. Eso quiere decir que no se apuestan, sino que se gastan. Entonces es muy difícil que otros personajes puedan interactuar con ellos. ¿En qué se gastan? Pues normalmente en cosas defensivas. Aquí tenemos Barrier, que te permiten, si tienes 4 puntos de concentración, gastarlos para que no se te pueda golpear de ninguna manera. O a distancia 1 gastar unos pocos menos para apartar al enemigo. Luego tenemos aquí la petrificación, que te permite o ser el primero en golpear o dejar aturdido al enemigo. Tenemos también aquí la meditación. ¿Por qué? Porque esta muchacha consigue un counter, o sea, un marcador de estos de concentración por turno, que es muy poquito, porque los vas gastando de 2 en 2, de 4 en 4, pero con meditación consigues uno extra. Y además puedes gastarlos, te permite gastarlos en Soak. Está muy bien, te permite restar de vida para poder aguantar más tiempo, restar daño al enemigo para poder aguantar más tiempo. Y luego está aquí Magnificent, que es el único estilo de ataque que tiene Marmelie, que bueno, te permite gastar un token o sea, te permite gastar la concentración para ganar bonificadores al daño. Además también al final del turno te permite golpear y marcharte a la casilla que quieras para dar al traste con los planes de tu enemigo. Está considerada uno de los peores personajes. ¿Por qué? Porque cada vez que ella queda aturdida pierde todos los tokens de concentración. Y eso puede ocurrir incluso habiendo sido ella la primera en golpear. O sea, a continuación alguien la golpea, ella queda aturdida al final del turno y hasta ahí pierde los puntos de concentración. Es difícil, es un personaje dificilillo. No tan bastante más, por ejemplo, que aquí Alexian, rey de reyes, hijo de gigantes, un titán que bueno, tiene cartas tan buenas, con bonificadores al daño tan brutales, que bueno, su habilidad es que cada vez que golpea a alguien le da un token de caballería, es decir, que va a perdonarle la vida. Y ese token de caballería tu oponente lo puede gastar en tener un +1 a power y +1 a priority. Y puede llegar a tener hasta 3. Es decir, cuanto más le des, más le bonificas. Pero ¿por qué tratar tan bien a tu oponente? Pues porque tú eres una bestia. Aquí tienes un +1 al daño con un Stunwar 5, es decir, que es muy difícil que aturdan al rey. Y que además, por ejemplo, esta carta, Stalwart, permite avanzar 3 casillas, cargar contra el enemigo y ganar un punto de daño extra por cada
casilla que has avanzado. Alucinante. Te puedes poner en +4 al daño. +4 al daño a tus bases normales o a la suya, que tiene, atención, Stun Immunity, no se le puede dañar. Y tiene un power básico de 4. Alucinante. Si has juntado los dos y tienes espacio, puedes llegar a hacer 8 de daño porque sí, sin hacer ningún finisher. Claro, esto es tan bueno que al final del turno, aparte del token de caballería que le habrás dado a tu oponente por haberle asestado un golpe, además le das otro. Luego tenemos aquí un Stunward 3 que, añadido a cualquier base que tenga algo de Stunward, por ejemplo el Shot, también te vuelve muy difícil de golpear. Y que además, fijaos que tiene ahí un efecto on reveal que anula la caballería. Está muy bien, muy bien. Cuando tu oponente tiene varios tokens de caballería y quiere descargarlos sobre ti, tú a continuación se los niegas. Y finalmente Steeled, el ataque, porque claro, este hombre, aunque se mueve mucho, pues todos sus ataques son normalmente a distancia 1. Bueno, pues aquí tenemos un ataque que te permite resistir ataques a distancia. ¿Por qué? Porque tiene un punto de soak por cada casilla que haya entre tu oponente y tú. Está perfecto para anular un shot del enemigo. Además, si te dan, a continuación tú corres hacia el oponente. Muy divertido, te permite sentir que en 3 golpes vas a ganar la partida. Y bueno, uno de los que generan confianza. Un duelo entre el King Alessian y Cadenza, el robot mecanomágico que vimos ayer, se va a resolver en 5 golpes. Y luego pues llegamos un poco a los dos más complicados de este flight. Por un lado tenemos aquí a Karin, ¿vale? Karin y Jagger. ¿Por qué Karin y Jagger? Porque son dos personajes, son dos hermanos. Por la noche ella tiene forma humana y él tiene forma de lobo, fijaos que ese sombrerito, y por el día él tiene forma humana y ella tiene forma de lobo. El personaje se basa sobre todo en la posibilidad de llevar a Jagger simultáneamente, ¿no? Tienes un marcador que se va a ir moviendo por las casillas haciendo cosas. ¿Y qué tipo de cosas? Pues mira, aquí por ejemplo Jagger, si está detrás del enemigo, va a sumar 2 al daño que cause Karin, y si está delante va a protegerla dándole Soak 2. Esto está muy bien porque Karin no tiene nada de Stunward por sí sola. Ella se basa sobre todo en mover a Jagger, en que Jagger haga cosas y en moverse mucho ella. Karin no tiene bonificadores al power que no le dé su hermano. Además, bueno, es un personaje muy basado en moverse mucho. Por ejemplo, aquí os fijáis, a Star of Beat avanza 1 o 2 espacios. Cuando golpea se retira 2 espacios. Si además el oponente estuviera en la misma casilla que Jagger lo deja aturdido. Es como un poco en ese videojuego del ninja y el lobo, es como si le agarrara. Y finalmente, al final del turno, se vuelve a mover. ¿Cuándo se mueve Jagger? Pues con algunas cartas, ¿no? Que permiten mover a Jagger, como esta, que al final del turno permiten mover a Jagger una casilla, y luego que al final del turno Jagger se mueve una casilla, si tú quieres. Además, fijaos aquí en Coordinated, tiene un efecto estupendo, y es que Jagger bloquea el paso de un oponente. Si el oponente entrara en la casilla de Jagger, sufriría 2 de daño. No lose life, es decir, que Jagger podría dejarlo aturdido. Está muy muy bien. Y luego está un poco la joya de la corona, Howling, el aullido, y es que tiene Karin tiene inmunidad a aturdimiento, y calcula el alcance del ataque que vaya a hacer desde Jagger, no es de sí misma, es Jagger quien aúlla y quien golpea. Perfecto, maravilloso. Te permite estar huyendo y te permite hacer que el oponente esté más preocupado del lobo que de ti. Muy bien, muy divertida. Ojo, no causa daño extra casi nunca, así que los combates con ella suelen ser mucho de golpear y huir. Son combates un poquito más largos de lo normal. Finalmente, el personaje más complicado del flight, Vendros Shala, que es un druida, que también un monje, también relacionado con la naturaleza, y que es un poco el contrario de Hikaru que vimos ayer. Hikaru imbuye
de energía a sus golpes de los elementos tierra, aire, agua y fuego, mientras que Pendros lo que hace es colocar trampas de elementos en el tablero, colocar estas fichas cuadradas en el tablero que, bueno, en el turno que lo metes están así tapadas. En el turno siguiente se revela lo que es. Por ejemplo, aquí que quien esté encima gana el turno siguiente, ganará 6 de priority. Aquí, por ejemplo, el que esté encima ganará inmunidad stun, pero no todo es bueno. Aquí, por ejemplo, es una trampa de rayo que provoca que si hay alguien encima el turno siguiente, que pierda 3 de vida. O aquí que permite ganar 3 de vida. Bueno, aquí está dado la vuelta. Permite recuperar 3 puntos de vida. Está muy muy bien. Sirve para potenciarse uno, para prepararle trampas al otro. Y fijaos, suele tener daño extra, aparte de lo que consiga de sus trampas de energía, de rayo, de piedra, etcétera. Y tiene muchos efectos que le permiten moverse a sí mismo para meterse en sus trampas y en sus potenciadores, y mover al oponente para meterlo en la trampa de rayo o para alejarlo de las potenciaciones. Fíjate, aquí por ejemplo tiene esta rapid, moverse un espacio, avanzar, mover al oponente, aquí avanzar de nuevo, aquí empujar al oponente y luego moverse él mismo. Perfecto, maravilloso. Tiene además algo de Stunwar. Tiene esta habilidad que le permite copiar todos los stats buenos del oponente y dejar lo que él tenga mejor, es decir, mejorar el ataque que le ha hecho su oponente y hacerlo más rápido que él. Aquí tenemos Tectonic, que hace que si hay una de tus trampas entre el oponente y tú, su ataque no llega. Es maravilloso. Y aquí tenemos uno en el que te permite moverte a derecha e izquierda, pegar fuerte y recuperar vida cada vez que entras en una casilla con uno de tus potenciadores. Una maravilla, una maravilla. Bueno, pues aquí tenéis 6 opciones más. ¿Qué os recomendaría yo? Pues mira, aquí el Igor y Sectur son bastante sencillos de manejar. Un poquito igual que King Alexian. Y luego están por orden de dificultad ya Karin, muy divertida con su lobo, probando algo completamente distinto al resto de luchadores. Pendros, con el manejo del tablero muy complicado, pero muy divertido, y para mi gusto la más peligrosa de usar y la más difícil, pero porque su habilidad es complicada, Marmalí. Espero que esto os haya servido, que os sean evocadores los personajes para elegir vuestros favoritos, y hasta la siguiente.